Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Hemos estado meditando en esta hermosa epístola que sin duda ha sido de mucha bendición para nuestras vidas a lo largo de estos meses ya. Esta epístola nos ha confrontado, esta epístola nos ha exhortado, nos ha animado. Creo que nos ha ayudado a crecer y sobre todo pues nos ha llevado a examinar nuestra vida, examinar nuestra fe a nivel congregacional y a nivel personal. Esta epístola nos ha llevado a través de diferentes pruebas a examinar si tenemos una fe viva, una fe salvífica. Así que lo invito una vez más que en nuestro último sermón sobre esta epístola podamos leer el versículo 19 y el versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Acompáñeme en oración. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos dirija. Señor, estamos frente a algo sensible y queremos que tu Espíritu Santo se glorifique en esta mañana. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que doblegue toda dureza de corazón. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que convenza de pecado, de justicia, de juicio en esta mañana. Señor, sabemos que no hay nada más peligroso que creer que somos algo cuando no lo somos. Señor, quita la venda hoy de nuestros ojos. Señor, que la luz de tu evangelio pueda resplandecer en esta mañana. Señor, que las palabras del predicador no sean un obstáculo. Señor, me quito del medio para que sea tu palabra la que hable y no mi engañoso corazón. Señor, y que hoy el que no te conoce puede encontrar salvación en ti. Señor, el que está engañado pueda salir de su engaño en ti. Señor, y aquel que está en ti, su fe pueda ser afirmada. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Podemos decir que estos dos versículos son una magnífica o una fabulosa forma en que Santiago puede terminar esta epístola. Como mencionamos al principio de nuestro estudio, Santiago lo que quería hacer a través de esta carta o epístola era llevar a los lectores a examinar su vida. La idea era llevar al pecador para que se convirtiera de su error, salvar su alma y que sus pecados fueran perdonados.
Estos dos versículos que acabamos de leer nos presentan un énfasis evangelístico. Interesante que el énfasis evangelístico está, si lo podríamos llamar de esta manera, dentro de la iglesia local. Para aquellas personas que dicen conocer a Dios, pero interiormente no lo hacen. Utilizando la terminología que usa el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:5, aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que en la práctica niegan la eficacia de esa piedad. En realidad, los que tienen una fe muerta. Entonces, el objetivo de esta epístola, al igual que primera de Juan, es llevar a las personas, confrontar a aquellas personas que están dentro de la iglesia local para que examinen su fe, su profesión de fe, para ver si la fe que profesan es una fe verdadera o es una fe falsa. Porque es que hay dos caminos: o eres cristiano o no eres cristiano. No hay casi cristiano. Bueno, eso dijo Agripa, ¿no? Por poco me persuades. No, o eres o no eres. Entonces Santiago quiere que nadie esté engañado en lo que es. Y creo que esto no es nuevo, porque esto el Señor Jesús lo expresó por primera vez en Mateo capítulo 7, no tiene que buscarlo. Pero ahí dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y Jesús dice que les contesta entonces, dice: apartaos de mí, nunca os conocí. Con esta declaración, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es que dentro de la iglesia local encontraremos muchas personas que usarán el nombre del Señor. Muchas personas que participarán, cantarán en muchas cosas dentro de la iglesia local, pero que en realidad, dice el Señor Jesucristo, nunca fueron creyentes genuinos. Y eso debe llevarlo a cada uno de los que estamos aquí a una constante análisis de nuestra vida. Aquí tenemos que recordar la parábola del trigo y la cizaña. Y se dice que la cizaña no se puede cortar porque es idéntica al trigo. Solo se puede identificar al final porque el trigo va a dar ¿qué? Fruto, y la cizaña no da fruto. O sea que vamos a cantar, vamos también a ofrendar, vamos también a leer la Biblia, vamos a congregarnos, pero solo al final el Señor sabrá. Entonces Santiago nos lleva a examinar una fe genuina, una fe salvífica. Tristemente aquí nos enfrentamos a una tragedia real, porque en todas las generaciones nos hemos encontrado algunos que son como esa tierra dura, o esa tierra llena de piedras, o esa tierra llena de espigos, que aún dentro de la iglesia local no dan ningún fruto. Y el Señor Jesucristo dijo que por los frutos iban a ser conocidos. Entonces Santiago a esto los llama oidores y no hacedores. ¿Recuerda cuando hablamos de ello? En el capítulo 1 Santiago, y perdone que haga un resumen quizás tan largo, pero del capítulo 1 la palabra de Dios nos llevó a examinar nuestra fe al mirar cómo respondemos nosotros a las pruebas. ¿Cómo respondemos a las tentaciones? ¿Culpamos a Dios de nuestras tentaciones o identificamos que las tentaciones que pasamos son producto de nuestras propias concupiscencias? En el capítulo 2 nos mostró una forma distintiva de los verdaderos creyentes, es la actitud correcta frente a las clases sociales. Es decir, no discriminamos a nadie o no tratamos mejor al hermano porque tiene más dinero y a este lo tratamos menos mal porque tiene menos dinero.
Somos estimulados a las buenas obras, como dice Efesios 2:10, las cuales Él preparó de antemano para nosotros. En el capítulo 3, Santiago nos muestra que la verdadera fe del creyente se manifiesta en la forma que hablamos. ¿Controlamos qué? Nuestra lengua. No la lengua nos controla a nosotros, sino que nosotros controlamos a la lengua. El verdadero creyente busca la sabiduría celestial y no la carnal, la terrenal o la diabólica. En el capítulo 4, Santiago nos llamó a ver cómo esa fe salvífica opera en el creyente en rechazar al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos ¿qué? Del mundo. Si tú amas al mundo, dice la palabra, que te conviertes automáticamente en ¿qué? Enemigo. ¿Sí ve que no hay término medio? O amas al mundo, entonces si estás amando al mundo significa que estás aborreciendo a Dios. Y cuando amas a Dios significa que estás aborreciendo al mundo. No hay término medio. Habrá término medio para el agua caliente, agua fría y agua tibia. Pero en el Evangelio, o eres o no eres. Se lo pongo de otra manera. Según la Escritura, o estás en la luz admirable o estás en las tinieblas. No hay término medio. No hay limbo, no hay purgatorio, o cielo, o infierno, o vida, o muerte. Cuando llegamos al capítulo 5, Santiago nos comienza a hablar otra vez de la fe salvífica. Se manifiesta en el carácter de integridad. El creyente dice sí, sí o no, no. Y si involucra a Dios en el asunto, pues entonces el creyente cumple lo que promete. Aquí tengo que recordar algo en el capítulo 4. Porque cuando estudiamos esta parte, usted recordará que allí encontramos una invitación a la salvación. Déjeme leerlo para ustedes, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí encontramos esa invitación, y cuando hablamos de ese versículo, hablamos de que eso era una invitación a la salvación a aquellos que estaban dentro de la iglesia local, que creían ser cuando no lo eran. Ahora, cuando llegamos a la última parte de la epístola, Santiago vuelve una vez más a una invitación. Pero ya esta invitación es un llamado, no a los salvos, a los no salvos, para que vengan a la salvación, sino que es un llamado a los cristianos para que vayamos y prediquemos a los que no son salvos, que están en medio de nosotros. Nosotros siempre que hablamos de la evangelización, siempre estamos pensando en los de afuera. Porque hemos asumido de alguna manera que todos los que estamos aquí somos cristianos. No, un momento, pueblo, pero no todos los que estamos aquí somos cristianos. No todos los que están aquí son salvos. Y Santiago ahora nos da ese llamado. Pastor, usted me está diciendo que tenemos que evangelizar dentro de la iglesia local. Y eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Somos llamados a evangelizar dentro de la iglesia. Lo que Santiago está diciendo aquí presupone Santiago aquí que en la iglesia hay personas que se identifican con la iglesia, pero que en realidad todavía no han encontrado salvación, porque tienen una fe muerta. Tienen una fe que no produce frutos. Sí, andan con nosotros. Sí, saben algunos versículos bíblicos. Sí, están preocupados porque hay una muy buena teología. Pero cuando empezamos a mirar los frutos en su vida, su accionar, su forma de pensar, su forma de actuar,
empezamos a ver de que hay fracturas en su fe. Y Santiago dice, cuando identificas eso, tienes que predicarle. Mire cómo comienza el versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Ahora, es bueno entender la palabra hermanos aquí, la misma palabra que Santiago en muchas ocasiones ha usado. Y creo que esta palabra en algunos momentos produce ciertas confusiones. Y esa es la razón por la cual algunos asumen que este pasaje pues está hablando, o que Santiago está hablando de creyentes que necesitan volver. Pero vamos a tratar de probar por la escritura a ver si eso es o no es. Pero la palabra hermanos que Santiago está usando aquí, en la misma epístola, muchas veces se refiere a dos cosas. A los judíos, es decir, hermanos en cuanto al linaje, y también hermanos aquellos que son en Cristo. Entonces, no todos los que están dentro de una iglesia, y por lo que hemos estudiado durante esta epístola, no todos los que estaban dentro de esa congregación en realidad eran hermanos en Cristo. Eran hermanos en sangre, ¿no? Como cuando decimos, por ejemplo, los hermanos colombianos, o los mexicanos dicen mis hermanos los mexicanos, o algunos dicen, hey, venga hermano. Nosotros por lo menos en Colombia usamos mucho esas cosas, ¿no? Venga hermano, o sea, y no estamos hablando hermano en Cristo, sino que es un decir para referirnos a ellos. Entonces el mayor argumento para entender esta palabra hermanos en realidad no se refiere a alguien que ha perdido su salvación. Lo encontramos en el versículo 20. El mismo versículo 20 nos da la respuesta. Mire lo que dice Santiago en el versículo 20. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su alma. Ahí está la clave. Pregunta que tenemos que hacernos, ¿hay alguna posibilidad de que algún creyente esté en riesgo de perder su alma? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hay alguna posibilidad de que un creyente en Cristo tenga el riesgo de perder su alma? Bueno, la respuesta es, no hay ese riesgo. Si está en Cristo, no hay ese riesgo. Jesucristo dijo, nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, cuando usa la palabra aquí, hermanos, se refiere a la asamblea general, entre los cuales hay verdaderos creyentes que son convocados por Santiago, aquellos que hacen lo que Dios demanda, y ahí está el otro grupo, aquellos que no son creyentes, que están en la asamblea, pero que son convocados a escuchar el evangelio para que se arrepientan, para que se humillen y puedan encontrar salvación en su alma. Mire otro ejemplo que encontramos, por ejemplo en Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3. El uso de esa palabra hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Hebreos está ahí atrásito. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, mirad hermanos, o voy a leer hasta el 15, perdón. Mirad hermanos, que no haya ninguno entre vosotros, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Note cómo el autor de Hebreos se refiere a su audiencia del versículo 12 llamándolos hermanos.
Y aquí podemos entender de que no está haciendo tanto referencia, porque cuando usted estudia el libro de Hebreos, lo vamos a ver con mayor claridad, pero que no están refiriéndose en particular así, hermanos, en la fe, sino que aquellos que habían participado con esos creyentes, o sea, aquellos que habían estado en la congregación y que habían sido partícipes de todo aquello que los creyentes en Cristo estaban recibiendo. Y note algo interesante, al final, él introduce, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, todos conocemos la historia de qué fue lo que pasó en la provocación. Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud. 2000 judíos venían caminando para entrar a la tierra prometida. Ellos vieron cómo el mar rojo se abrió. Ellos pasaron en tierra seca, les dio de beber, tomaron agua de la roca, fueron alimentados por codornices, alimentados por el maná. La protección de Dios estaba con ellos durante el día por medio de una nube y en la noche por medio de fuego. Pero la Escritura también nos dice que la mayoría de esos 2 millones terminaron perdidos. Hermanos, saber que Dios existe, conocer un poco del carácter de Dios, ser parte de una congregación o asistir a una congregación, participar en ella, cantar canciones, saber algunas verdades bíblicas, no te hacen salvo. Porque eso hasta el diablo lo sabe. Y sin embargo el diablo no es salvo. Es más, Santiago nos dijo que el diablo hasta cree y tiembla. Entonces, lo que nos está diciendo tanto Santiago como Hebreos es que en la práctica hay personas que dicen ser creyentes y que no lo son. Creo que muchos de nosotros muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo es posible que esa persona yo un día la vi cantando, la vi sirviendo en la congregación y hoy la veo en el mundo? Hoy ha rechazado abiertamente a Dios, ha rechazado su palabra, ha rechazado la comunión con la iglesia local. ¿Sabe cuál es la respuesta de la Biblia? Bueno, la respuesta de la Biblia es una respuesta dura. Primera de Juan 2:19. La Biblia dice claramente, están fuera porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Una de las evidencias de la fe salvífica bíblica verdadera es la perseverancia hasta el final, porque Dios te preserva. No es porque yo persevero porque es que yo soy muy buena gente o porque yo soy más espiritual que Él. No, Dios nos preserva para que podamos perseverar. El que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el final. El Señor Jesucristo los presenta como esa semilla. Creo que la parábola de la semilla es lo más fácil para entenderlo. Donde esa semilla que cae en las piedras o en espigos. Y el pasaje nos presenta que aparentemente lo recibe con gozo. Están emocionados, están felices. Dicen que Dios ha transformado sus vidas y todo lo demás. Pero dice el pasaje, pero que cuando llegan los peligros, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los retos en su vida, ¿qué ha pasado con esas personas? ¿O qué pasó con esa fe de esas personas? Se apagó. La verdadera fe persevera. Y recuerden, ¿no?, que cuando hablábamos de eso, Él nos presentó el ejemplo de quién, de Job, ¿no? La verdadera fe preserva, lluene, truene, relampaguee o haga día bonito. Entonces, por lo tanto, la iglesia del Señor va a enfrentar en muchas ocasiones la realidad de tener dentro de la congregación personas que dicen ser salvas cuando no las son. ¿Y cómo debe reaccionar la iglesia frente a ello? Debemos predicarles el evangelio. Mire lo que dice Santiago una vez más. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Esta palabra extraviar es muy interesante. En griego literalmente significa vagar o ir descarriado, apostatar.
Y apostatar es desviarse de la verdad. Pero desviarse de la verdad significa que tú nunca has creído. Creo que estas definiciones nos ayudan a entender porque muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a decirle a todos en la congregación hermanos. Ya uno lo dice por quizás respeto, le dice uno ya, o a todos le dice uno hermanos. O tratamos, muchas veces hemos hablado, creo que usted me ha escuchado hablar de este término, no lo mencionamos como práctica, sino hace referencia a ello. Muchas veces escuchamos hablar, no, sí, ese es un cristiano descarriado. No, no, no. O la escritura, o estás encarrilado o estás descarriado. No se vale. Y apréndame esto, por favor, y se lo voy a tratar de mostrar con la Biblia. En la Biblia, en ningún lugar se utiliza el término descarriado para referirse al cristiano. O estás descarriado o estás encarrilado. Se lo pongo de otra manera, más bíblica entonces. O oyes la voz de tu pastor, es decir, Cristo, no la mía, sino la de Cristo, o no la estás siguiendo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, hay personas, aún dentro de la iglesia local, ahorita no estamos hablando de los de afuera, sabemos que están allá, pero dentro de la iglesia local hay personas que están vagando, están descarriados, están apostatando, aunque canten con nosotros, aunque sirvan con nosotros. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como iglesia es identificar eso y predicarle el evangelio. Porque puede ser que uno de esos que esté descarriado, que cree que es cristiano, está sentado a tu lado. Puede estar sentada a tu lado. Y que ya está dando evidencias de que ha estado siempre lejos de Jesús. O está dando evidencias de que es cizaña y no trigo. El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente, al uso de la palabra vagar. Dice, a la causa de la cual me disgusté contra esta generación, son los que están hablando, los judíos que están saliendo de Egipto, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Note la palabra, vagando en su corazón. O sea, extraviados, están errados y no han conocido mis caminos. ¿Habían visto los milagros de Dios? Sí. ¿Habían visto el poder de Dios? Sí. Pero ¿qué dice ahí? ¿Cómo estaba la condición de su corazón? Vagando, o sea, estaban descarriados en su corazón. Y no han conocido mis caminos, es decir, no han seguido mis caminos. Muchas veces encontramos, aún dentro de la congregación, gente vagando en el corazón, descarriados. En su forma de pensar, en su forma de actuar. El apóstol Pedro usa la misma palabra y quizás de la misma manera en el capítulo 2, versículo 15, en su segunda epístola. Mire lo que dice, búsquelo rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y mire cómo lo pone ahí. Dejando el camino recto y se han extraviado, ahí está toda la palabra, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Todos conocemos la historia. Personas dentro de la congregación, pero que luego empiezan a manifestar que francamente en su corazón hay apostasía, que en su corazón hay idolatría y que no honran claramente a Dios. El apóstol Pablo también hace lo mismo. Al describir a los creyentes cómo éramos antes de estar en Cristo, vaya a dónde tiene que ir.
a Tito, por ejemplo, capítulo 3, que de hecho también terminamos de estudiar este miércoles pasado la epístola de Tito. Por providencia de Dios terminamos las dos a la misma vez. Mire lo que dice Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros éramos en otro tiempo, tiempo pasado, insensatos, rebeldes. ¿Y cómo dice que éramos? Extraviados. Ahí está otra vez la palabra. En otro tiempo éramos extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias, aborrecibles y aborreciendo a los demás. O sea, no hay ese cuento de cristiano extraviado, no, esa era nuestra condición antigua. Si tú eres cristiano, se supone que ahora estás en el camino, ¿qué? Correcto. Miremos un pasaje más, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Quizás ahí lo dice un poco más claro. Primera de Pedro 2, 25, ¿lo tiene? Miren lo que dice. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas. Antes de Cristo éramos ovejas descarriadas. Ahí está el término nuevamente. Pero ahora que estáis en Cristo, has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora en Cristo, como somos ovejas de Él, escuchamos su voz y ¿qué hacemos? Le seguimos. Hermano, la descripción que hace la Escritura es clara en estos pasajes. Y esto nos ayuda realmente a entender si estamos en la fe. Mire, si tú escuchas la voz de tu pastor, hablo de Cristo, no la mía, puedes identificar. ¿Y cómo sé yo que estoy escuchando la voz de mi pastor, o sea, de Cristo? Que estoy haciendo todo lo que Él pide de mí. Cuando mi pastor, Cristo, habla, ya sea a través del pastor local de la congregación o a través de los maestros de la escuela dominical, ¿estoy escuchando o estoy mirando las redes sociales? ¿O estoy pensando en qué voy a hacer mañana? ¿O estoy conversando con el vecino? ¿Escucho su voz? Dice, se extraviaron de la verdad. Y en Santiago la pregunta es, ¿cuál es la verdad? Bueno, Cristo es la verdad. Es más, Cristo dijo que no solamente era la verdad, Él dijo que es la vida. Él es el camino. Y que nadie va a ir a Él, al Padre, si no es por Jesucristo. Entonces, hermanos, siempre en la congregación hay personas que comenzarán a evidenciar que, aunque estuvieron con nosotros, nunca han estado en la verdad. Porque es que alguien que realmente ha conocido a Jesucristo no anhela lo del mundo. Hay gente que está en la congregación que dice, ay, cómo extraño la cerveza. No, 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 no. Alguien que dice que está en la congregación, que dice que extraña las cervezas porque usted no ha estado verdaderamente en Cristo. Alguien que dice, no, es que cómo extraño el baile. No, no, un momentico. Si usted extraña el baile es porque es que usted es de allá. Aunque usted crea que está aquí. Porque es que no lo puedo extrañar. ¿Por qué? No, es que yo extraño, no sé, es que le voy a decir, es que yo no puedo dejar la música del mundo. Perdóneme, se lo voy a decir con toda sinceridad. Si usted no puede dejar la música del mundo es porque usted es del mundo. Perdóneme. Lo siento, que tenga que decírselo, usted es de allá. Aunque esté aquí con nosotros, necesitas a Cristo. Porque el que está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. La música del mundo, el baile, el alcohol, el cigarrillo, la mota, el crack, todas esas cosas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Si tú estás deseando lo de allá, aunque estés aquí, aunque cantes con nosotros, hayas cantado con nosotros hace un rato, sobre todo Él, te estás engañando. Ven a Cristo y Él te va a quitar eso. ¿Estás evidenciando eso? Estás caminando en la sabiduría diabólica. Una de las características de alguien que está en la iglesia local y que empieza a evidenciar
su verdadera condición es que empieza a disminuir el carácter de Cristo en su vida. Hermano, la Escritura dice en en Romanos 8, 28, 29, que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y que el propósito de esas cosas ayuden a bien significa de que ¿qué? De que cada día nos vamos a ir pareciendo más y más a Cristo. Entonces significa que si yo estoy en la iglesia local y yo cada día no me parezco más y más a Cristo, algo está pasando. O no, o Dios no puede conmigo, o no estoy en Él. Porque tiene que evidenciarse. Esa persona comienza a ofender a Cristo, comienza a disminuir su deseo por servir. O sea, yo en el tiempo que he estado como pastor y en mi tiempo de estar viviendo involucrado con gente que asiste a la congregación, lo he visto una cantidad de veces. Todas las personas que terminan fuera de las congregaciones han empezado con un deseo de decir, yo no quiero servir. Yo voy porque tengo que ir. No, ¿cómo que voy porque tengo que ir? De hecho, yo hablaba con los hijos míos esta semana, yo les preguntaba, es que ustedes, hubo un momento en la vida donde iban porque yo los llevaba, pero si ustedes realmente están en Cristo, en este momento tienen que sentir, salir deseo en ustedes de servir, de ir. Vayamos nosotros o no vayamos nosotros, tiene que haber ese deseo en ustedes. El creyente, el que está en Cristo, ya no tienen que impulsarlo, o sea, no tienen que arriarlo. Hay un deseo en él de decir, mi papá no puede ir, no importa, porque es que es mi relación con Dios, yo voy a ir, yo lo voy a buscar. Pero que mi papá no va, entonces como mi papá no va, entonces, ya no voy. Aunque cantes con nosotros sobre todo hay algo que no está marchando en tu vida. Y son dos opciones, o a Dios le quedó grande tu vida, o no estás en Él. Esas son las únicas dos opciones. Y a Dios no le queda grande nada, hasta tengo yo entendido. Empieza a disminuir el deseo. Comienza a rechazar a Cristo y la autoridad de la palabra de Cristo en tu vida. Pastor, ¿qué significa rechazar la autoridad de Cristo y de su palabra en mi vida? Muy simple, hermano o amigo. Comienzas a hacer lo que a ti bien te parece. Lo que Dios dice en su palabra, lo pones a un lado y haces lo que tú bien te parece o lo que la cultura dice que tienes que hacer. Y lo que hacemos con ese caminar es caminar rumbo a la condenación. Mire la última parte del versículo 19 y la primera parte del versículo 20. Y si alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. ¿Qué veo yo aquí en estas palabras? Es una responsabilidad para ¿quiénes? Para todos los creyentes. Aquí no es una labor única y exclusivamente para una persona en particular. Bueno, no, es que son los líderes, los pastores, los ancianos. No, es cada uno de nosotros que decimos que somos creyentes. Es nuestra responsabilidad apuntar a evangelizar, a comunicar la verdad. Mire, la palabra volver, que aparece allí en nuestro texto, el que hace volver, es una palabra que se utiliza en varias ocasiones en la Escritura con una misma idea. Y es la idea de conversión. Es la idea de cambio. Es la idea relacionada con un deseo genuino de transformación. Y siempre en la Escritura que se usa esa palabra está enfocada en esa. Vamos, por ejemplo, a 1 de Pedro 2:25. Que ya lo leímos, pero voy a volver a leer, porque ahí está una vez más también la misma palabra. Pero vosotros erais como ovejas descarriadas, esto sin Cristo, ya lo hablamos, pero ahora habéis ¿qué? Vuelto, ahí está nuestra palabra, habéis cambiado al pastor y obispo de vuestras almas. Ese pastor es Cristo, no está hablando del pastor de la iglesia local. Entonces, en términos prácticos, lo que el apóstol Pablo también la utiliza, en referencia, hablando de los judíos y de la esperanza futura. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Está haciendo referencia a los judíos
y la esperanza de la futura salvación. Miren lo que dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Cuando se conviertan. Hechos capítulo 26, versículo 18. Quiero darle la evidencia de las palabras para que usted tenga claro el concepto. Aquí está hablando de personas que están en medio de la congregación, pero que en realidad no han creído. Hechos 26, versículo 18. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la conversión y de su ministerio a los gentiles. Mira lo que dice: para que sus ojos, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Una vez más, para que se conviertan de las tinieblas a la ¿qué? A la luz. De la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. ¿Hay término medio? No. O eres o no eres. Así de simple. Tristemente en las congregaciones se ha metido eso de que no, es que sí, es que él es un son medio cristianos. No, están los cristianos comprometidos y los cristianos. La escritura no habla de cristianos comprometidos y cristianos. Por definición, la escritura, un cristiano es comprometido. Por definición. Luego introducieron la doctrina de, no, bueno, es que es el cristiano carnal. No, eso no existe. Eso lo hemos acomodado para que algunos no se sientan mal dentro de la congregación. Bueno, no, lo que pasa es que yo estoy en la categoría de los carnales. No, señores, si usted está en la categoría de los carnales, usted es del mundo. Porque la descripción que da de los carnales y de los naturales prácticamente es ¿qué? La misma. O eres espiritual, o eres carnal o natural. O estás en Cristo o no estás en Cristo. En Mateo, capítulo 18, versículo 3, el propio Señor Jesucristo usa la misma palabra. Y miren lo que dice, y voy a ir un poco rápido porque el tiempo avanza. Y digo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, esa es la demanda del Evangelio. Cuando tú ves que la persona que está a tu lado está evidenciando francamente que en su vida no está siendo coherente con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio, tú necesitas predicarle el Evangelio a esa persona. Tú le puedes decir, mira, simplemente mira, yo fui testigo de que te bautizaste, de que hiciste esto y lo otro, pero francamente tu estilo de vida, tu forma de hablar ahora está evidenciando que crees lo contrario. Tienes que hacer algo, tienes que revisar tu vida. Ya lo estudiamos, creo que lo estudiamos la semana pasada. Santiago dice que si alguien está entrando en un decaimiento espiritual, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos orarán con él y por él. Mostrarán ánimo al ungirlo con aceite. Dijimos que eso no era en particular que tenía que echarle aceite, sino que era mostrar empatía y estar al lado de él para ayudarlo en ese proceso. Ahora Santiago nos dice que cuando ves a alguien o identificas que alguien está dando evidencias de incredulidad en tu vida, no le digas comprométete más con Cristo, porque a veces decimos, no, lo que tienes que decir, examina tu vida, porque puede ser que todo este tiempo has vivido engañado. Como dijo alguien por ahí, en la vida cristiana no hay vacaciones. El cristiano sale de vacaciones, no sé, de hacer casas. De eso salimos de vacaciones. Pero del Evangelio no salimos de vacaciones. Y el que está en Cristo, si está en Cristo, Pablo dice que pensando en el amor de Cristo nos constriñe que el que murió por nosotros, ahora que estamos vivos en él, morimos por él. El que está en Cristo está apasionado por servirle, por vivir para él. Es su pasión.
Y cuando se mueve a otro lugar, porque tiene que moverse a otro lugar, cuando llega a ese lugar, esa persona lo primero que hace es decirle, mire pastor, yo tengo tanto tiempo de servir a Jesucristo, me congregaba en tal congregación, aquí está la carta de recomendación de la congregación, cuando usted lo considere correcto, yo estoy dispuesto para empezar también a seguir sirviendo al Señor. No hay cuento de ese, de que bueno, aquí. No, es que bíblicamente no hay evidencia para ello. Hay que predicarles el evangelio. No ese pañito de agua caliente, no, hay que predicarle el evangelio. Mira algo interesante, el versículo 19 dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y el versículo 20 dice, sepa que el que lo haga volver del error de su camino. Muchas veces la gente no cree la verdad porque caminan en su propia verdad. Mucha gente vive en la iglesia cristiana en su propio camino. Como me dijo un día alguien a mí, no, es que yo amo a mi esposa a mi manera. No, algunos viven la vida cristiana, no, es que no pastor, yo vivo la vida cristiana a mi manera. Pero ¿en qué Biblia es eso? Voy a usar el término que escuché en esta semana, que alguien le preguntaba algo, oiga, ¿tú qué Biblias que lees? ¿En dónde dice en la escritura de que el creyente tiene que vivir el cristianismo a su manera? Eso es lo que dice Santiago aquí, ¿no? Camina en su error, porque siguen los deseos engañosos de su corazón. Por eso no perdona, por eso no somos tolerantes, por eso no queremos estar en comunidad con la congregación, porque vivimos nuestro cristianismo a nuestra propia manera. Cree la gente que yo puedo ser cristiano desde mi casa. Y eso uno lo ve en las redes sociales. Pero ¿quién dijo que uno tiene que congregarse? Pues la escritura. Por eso hay que preguntarles qué clase de Biblia lees. ¿Qué clase de Biblia lees? ¿Cómo vamos a servir los unos a los otros si no nos congregamos? ¿Cómo vamos a ayudar los unos a los otros si no nos congregamos? ¿Cómo vamos a ser tolerantes los unos a los otros si no nos vemos? ¿Cómo vamos a ser pacientes los unos a los otros si no nos vemos? ¿Cómo lo vamos a edificar con los dones los unos a los otros si no nos vemos, si no nos congregamos? Por Wi-Fi. Y ni eso, porque cuando sale uno del rango del Wi-Fi, adiós vida mía. ¿Cómo? Volvamos una vez más a Mateo 7:21. Ahora sí lo vamos a leer. La escritura no da lugar a término medio. Si te has extraviado la verdad, estás caminando en tu propio error. Algunos, como yo no me acuerdo quién lo dijo, un predicador decía que tristemente muchos de nosotros vivimos nuestro propio evangelio y no el evangelio que dice la palabra. Por eso salimos con cosas raras. Miren lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos milagros? Entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos dicen, ahí está, pastor, el pasaje para probar de que el creyente es que perdieron la salvación. Pero si usted lee el versículo 24, el versículo 33, Jesús es claro. Ahí dice, nunca os conocí. Ahí no dice, los conocí, los dejé de conocer. Nunca os conocí. O sea, nunca fueron, ¿qué? Salvos. ¿Y por qué? Porque eran hacedores de maldad. Es más, mire lo que dice el pasaje. Muchos lo van a llamar Señor, Señor. Esto nos muestra que hay personas que de alguna manera tienen cierto conocimiento de Dios. Romanos dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Muchos se van a justificar delante de Dios presentando todas las cosas espirituales que hicieron. Dios cantamos, Dios profetizamos, Dios echamos fuera demonios, Dios todo lo que hicimos. Jesús le responde, eso no es suficiente para mí. Por muchas buenas actitudes espirituales que hagamos, eso no
convence a Dios. El Señor dice, a los míos son conocidos por sus frutos. Es decir, su vida práctica va a evidenciar su condición. Si su fe era una fe verdadera o su fe era una fe falsa. Él dice, solamente van a entrar al cielo los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero si usted está en una congregación, no hace la voluntad del Padre, ¿a qué cielo estás pensando entrar? Esa sería la pregunta. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Bueno, cuando ya estudiamos hace un poquito de esto, lo hablamos, pero voy a hablar. Voy a mencionar una de ellas. La voluntad del Padre es nuestra santificación. Que vivamos en santidad. Que cada día busquemos ser cada día más y más como Cristo. Jesucristo dijo en su ministerio terrenal, he venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Entonces tú y yo tenemos esa demanda de parte de Dios. Tenemos que tener la disposición. Ay, pastor, es que me va a decir, ¿y tú quién eres para juzgarme? Porque entonces va a empezar con la excusa. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Mire, persona que empieza a reaccionar con ese tipo de versículos está evidenciando que está mal. Cuando tú confrontas a alguien con tu pecado y te responde, ¿y quién eres tú? A ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y entonces saca Mateo 7, fuera de contexto. La Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sabe qué está evidenciando? Que aunque canta con nosotros, sobre todo un hombre está dando evidencia de que quizás no conoce a Cristo. Es más, le voy a dar un ejemplo bíblico. Es más, le voy a dar dos, pues, el bono extra. Cuando David pecó y el profeta llegó y lo confrontó, ¿qué dijo David? ¿Quién eres tú? ¿Cierto que eso dijo David? David dijo, oh, he pecado. ¿Y sabe qué le dijo David? ¿Y qué le dijo Dios? A través del profeta, Dios te ha perseverado la vida, te ha salvado. Caso diferente Saúl, porque cuando Saúl fue confrontado, ¿qué dijo? Samuel, por favor, cuando te pares allá, di delante del pueblo que yo soy un angelito de Dios, que yo no he hecho nada. Ven y adora conmigo para que todo el mundo piense que yo estoy bien. El bonus extra. Cuando Pablo confrontó a Pedro. Sí, fue así, ¿cierto? Pablo confrontó a Pedro. Y no lo llamó a un cuartico y le dijo, venga, Pablo y Pedrito. Lo dijo delante de todo, Pedro, eres un hipócrita. Porque estás haciendo pa. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Y tú quién eres? Si es que yo soy el apóstol Pedro y estuve con Jesús, es más, estuve en la transfiguración y todo el cuento. ¿Tú quién eres, aparecido? No, se humilló y dijo sí. Y es más, y adelante en las epístolas de Pedro habla bien del apóstol Pablo. Entonces, cuando tú confrontas a alguien y te llega con ese cuento de cosas, con mayores veras, puedes decirle, Señor, gracias porque estamos en lo correcto. Y el que encubre su pecado, dice Proverbio, lo leímos la semana pasada, no prosperará. Pero el que lo confiesa, mire lo que dice el versículo 20. Versículo 20, dice la parte final, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, Dios en su gracia perdonará sus pecados, le mostrará su salvación, y si eres un pecador engañado, le mostrará y te sacará de ese engaño. Ese es uno de los grandes privilegios que tenemos de predicar la palabra de Dios. Hermano, la palabra siempre cumple su propósito y hay dos propósitos. Cuando la palabra te es predicada, o te salva o te condena. ¿Pero por qué, pastor? Porque cuando tú te predicas el mensaje de salvación y lo rechazas, dice dice Juan 3:19, que si no crees, ya has sido condenado. Ese es el propósito. No es hacerte millonario, no es hacerte el sueño americano, nada de esas tonterías que predican por allá. O te salva o te condena. Y si ya eres salvo, te edifica.
La Biblia enseña que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, tendrá un destino eterno, alejado de Dios, en el lago de fuego y azufre. Y te lo voy a decir una vez más porque lo he dicho últimamente y te lo quiero aclarar. El peor castigo, y la gente siempre pensamos que el castigo del infierno es que va a haber mucho calor. Pues si eso fuera, ¿sabe cuál es el peor castigo en el infierno? Tener que soportar la ira de Dios sobre tu vida. Ese es el castigo del infierno. Y ya le añade usted lo otro. Es soportar la ira de Dios. Hebreos lo dice. Dura cosa es caer en manos de un Dios airado. El pecador en el infierno por la eternidad va a recibir la justa ira de Dios sobre tu vida. Amigo que estás en Cristo, si tú mueres hoy en este momento, pasarás la eternidad sufriendo la ira de Dios por causa de tu pecado contra Dios. Es un versículo muy conocido en la Escritura, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la buena noticia está al final del versículo, dice, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Oh amigo, que estás sin Cristo. Tú que has venido por mucho tiempo a la congregación y crees cristiano y posiblemente no lo eres, me quiero dirigir a ti. Y es mi oración de que Dios pueda entender lo que te pueda ayudar a entender lo que te voy a decir, porque es crucial para tu vida eterna. Como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio con amor, con mansedumbre, con dureza, con firmeza, usando las palabras del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2. Por si Dios te concede arrepentimiento y conozcas la verdad y escapes del lazo del diablo por el cual estás cautivado. Hermanos y amigos, estos dos versículos que hemos estudiado hoy cumplen un propósito importante en nuestra vida. Porque por un lado nos muestra a los que estamos en Cristo nuestra responsabilidad de ser embajadores. ¿Qué es un embajador? Es el que lleva un mensaje de un país a otro país y representa a ese país. La Biblia dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que como fuimos reconciliados con Dios en Cristo, ahora tenemos que predicar el mensaje para que otros sean reconciliados en Dios en Cristo. Y eso significa que muchas veces tenemos que predicar el evangelio a los que están a nuestro lado, al que está sentado a su lado, a sus hijos. Los llevamos al Vacation Bible School para que a él les predique el evangelio, pero yo no le predico el evangelio en la casa. Los llevamos a la escuela dominical y que la escuela dominical haga el trabajo, pero yo no le predico el evangelio en la casa. Tú eres el primer predicador. Y te voy a decir esto con temor y con temblor. A ti, amigo que estás sin Cristo esta mañana, ya sea que nos visitas por primera vez o que ya normalmente vienes constantemente. La Biblia nos presenta unas palabras muy duras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. Y dice, ay Corazín, ay de ti Betsaida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que esas ciudades se hubieran arrepentido. Hermanos y amigos, estas regiones que Jesús menciona ahí, Corazín, Betsaida, tuvieron la luz de Cristo. Es decir, fueron expuestos al evangelio, vieron milagros, vieron su amor, pero ¿sabe qué hicieron con el mensaje de salvación? Lo rechazaron. Y miren lo que dice el versículo 23 y versículo 24 de Mateo, capítulo 11. Por lo tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El que ha tenido
el mensaje del Evangelio, que ha escuchado el mensaje del Evangelio, que ha sido expuesto al mensaje del Evangelio, tendrá mayor castigo. Amigo que me está escuchando, si este fuera el único sermón que tú escuchaste en toda tu vida, o sea que al salir de aquí más nunca te encierres en algún lugar y más nunca escuches otro sermón sobre la palabra de Dios, este solo sermón es suficiente para darte luz, y el castigo que viene para ti por rechazarlo es peor que el que va a recibir Sodoma y Gomorra, si solamente escuchas este solo sermón. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y si no sabe la historia de Sodoma y Gomorra, bueno, fueron consumidos a fuego por la promiscuidad, degeneración sexual que había en ese pueblo. Y nosotros siempre decimos, uy, no, eso ya pasa Sodoma y Gomorra. Es decir, que asociamos Sodoma y Gomorra con lo peor que nos podemos imaginar. Y sobre todo Jesús dice, si tú escuchaste este solo sermón, tú te puedes ir de aquí más nunca a escuchar sermones de la palabra, Dios te está diciendo, eso es más luz que la que tuvo Sodoma y Gomorra, y por lo tanto tu castigo será peor. Oh, y tú, amigo que me escuchas regularmente, joven, niño, los hijos de nuestros hermanos, mis hijos, que todavía no están en Cristo, que están constantemente escuchándome hablar la palabra de Dios. Si tú no llegas a Cristo, si tú rechazas el mensaje de Cristo, niño, joven, adulto, el castigo para Sodoma será más tolerable que el que vas a recibir tú. Si tú vives en tu autoconfianza, no tienes un verdadero arrepentimiento, el castigo será peor. El llamado de Santiago es serio. Quiero leer un pasaje más. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Ahí atrásito. Si usted me regala 10 minutos más de su tiempo, le agradecería. Hebreos 10, versículo 26. Dice, porque si pecaras voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, tú has sido expuesto al Evangelio una y otra vez, pero sigues viviendo tu vida pecaminosa, ya no queda más sacrificio por los pecados, es decir, ya no se puede hacer nada por ti, sino una horrenda y expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merece el que pisotee el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Para los que no saben, los hebreos estaban queriendo volver otra vez al judaísmo, a practicar todo lo que ellos hacían y dejando a un lado la obra de Cristo. Santiago, el autor de Hebreos, por eso le dice, ¿cuánto castigo hay al que tome por inmunda la sangre del pacto? Es decir, eso que Jesucristo hizo no tiene sentido, necesito agregar algo más. Versículo 30, pues conocéis al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, amigo que estás sin Cristo, amigo que te congrega regularmente en nuestra congregación, y nosotros te decimos hermano porque ya nos acostumbramos a decirte hermano, pero no lo eres. Si todavía estás extraviado de la verdad, te digo, hay un camino mejor y es Cristo. Sí, te lo voy a decir, es un camino angosto. Sí, es un camino de sacrificio. Sí, es un camino de entrega. Sí, es un camino donde en ocasiones vas a tener que decirle a tus planes, tienes que esperar porque tengo que caminar, hacer algo que Dios pide de mí. Sí. Es un camino que dice la palabra que solamente los valientes lo arrebatan. Sí, es estrecho, pero es eterno.
Es glorioso. Es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Sí. Ven a Cristo. Arrepiéntate. No pisotees la sangre de Cristo, como dice aquí. No la pisotees. Pastor, ¿qué es pisotear la sangre de Cristo? Es rechazar el mensaje del evangelio que te está siendo predicado. Pisotear la sangre de Cristo es escuchar el mensaje de salvación y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pisotear la sangre de Cristo es saber que tengo que hacer algo y no lo hago. Santiago ya dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Si vives de esa manera, el juicio, la Biblia dice que el juicio de Dios para ti es terrible. De él no podrás salir bien librado. De aquí te puede sacar algún abogado si es bueno. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amigo, es posible que hoy sea tu día de salvación. Ven a Cristo en fe y en arrepentimiento. Corintios dice, hoy es el día de salvación. El día que mueras ya nada podremos hacer por ti. No va a haber nada que se pueda hacer. Yo no puedo hacer nada. No podemos orar por ti para que salgas de donde estás. Donde te tocó, te tocó. Cielo o infierno. Si mueres en Cristo, vas a disfrutar de la presencia del Señor. Si mueres sin Cristo, pasarás la eternidad en el infierno. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Uno de los predicadores del siglo XIX predicaba y en algunas ocasiones le decía a sus oyentes, ya tu sangre no está sobre mi cabeza. Es decir, tú eres responsable. El que tenga oídos para oír lo que Dios dice a la iglesia, que oiga. Yo no sé cómo está tu vida. Quizás tú eres un asistente regular a esta congregación y piensas que eres salvo porque cantas, porque lees la Biblia o qué sé yo. Pero el llamado de Santiago ha sido examinar tu vida. Pídale al Señor que te abra los ojos si estás en engaño, para que realmente puedas conocer la luz. Yo no sé si estás en un decaimiento espiritual o estás estancado en tu vida espiritual. Déjame decirte que eso no es culpa de más nadie sino de ti. No trates de poner tu responsabilidad en otro. Es tu responsabilidad. Pero si estás en decaimiento espiritual, por favor, busca ayuda. Y si estamos identificando a alguien en nuestra congregación que está dando evidencias de que no hay vida en él, que está viviendo una vida cristiana mecánica, es decir, me acostumbré a ir a la iglesia, debemos predicar el evangelio. La promesa que tenemos aquí es que será rescatado de sus caminos, de su pecado. Hay vida para él. Y amigo que estás en Cristo, si de esta mañana tú estarás preguntándote, mire pastor, yo nunca he creído en Él, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Yo te voy a dar la respuesta que dice la Biblia. Yo no te voy a pedir que ores conmigo, ni que repitas una oración conmigo. La respuesta bíblica frente a esa pregunta es, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús significa de que tú vas a dejar tu vida pasada atrás y que ahora vas a empezar a vivir de acuerdo a lo que Él pide en su palabra. Creer en Jesús significa de que tú reconoces que eres un pecador y que en tu pecado has ofendido a Dios y eres culpable del castigo. Pero aceptas o reconoces
que Jesús ahora murió por ti y te da una vida, una nueva razón de vida. Sí, creer en Cristo significa que dejas todo lo del mundo. Ya lo que hacías en el mundo, las fiestas y todo ese tipo de cosas que hacías en el mundo, quedan en el mundo, porque ahora Él te va a dar una nueva razón de vivir. Creer en Cristo significa que ya no vas a caminar por lo que a ti bien te parece, sino por lo que Dios dice en su palabra. Eso es creer en Cristo. Creer en Cristo no es levantar la mano, no es hacer una oración y ya. Creer en Cristo es arrepentimiento, es dar la vuelta en la dirección que caminabas y caminar en una nueva dirección. Amigo, cree en Cristo y serás salvo. Y cuando tú crees en Él, en tu corazón habrá ese deseo de pedir perdón, pedir arrepentimiento. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, habrá gozo, habrá fiesta en los cielos. Pero tu creer va a evidenciar cada día crecimiento y frutos en tu vida. Señor, tu palabra ha sido hablada. Señor, en esta mañana, ya sea presente o los que nos están viendo, solamente hay dos grupos de personas. Aquellos que ya han creído en ti y aquellos que no han creído en ti. No hay otro grupo, Señor, por lo que enseña tu palabra. Señor, yo oro por aquel grupo que no ha creído en ti, ya sea por ignorancia o por engaño, para que tu Espíritu Santo los redarguya, les muestre su pecado, les muestre su condición, y hoy puedan clamar por perdón y arrepentimiento. Hoy su vida pueda comenzar a caminar en un patrón de vida diferente. Señor, y yo oro por ese otro grupo que ya han creído en ti, para que sigan firmes en ti. Señor, para que a pesar de las dificultades puedan seguir perseverando, evidenciando de que están en ti. Señor, que den fruto, pero que al mismo tiempo tomemos en serio la responsabilidad de predicar tu palabra. Señor, no solamente a los de afuera, Señor, sino a los que están dentro de nuestra comunidad, que están evidenciando que no te conocen. Señor, danos la fuerza, danos el denuedo. Señor, pedimos el denuedo, porque nos enfrentaremos con algunos que se van a molestar con nosotros, que nos tildarán de espirituales, de jueces. Señor, pero danos la fuerza para no callar la responsabilidad que tenemos. Padre, gracias, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección.